Jonathan Edwards, nacimiento y familia. Nació el 5 de octubre del año 1703 en East Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Fue el único hijo varón y el quinto de 11 hermanas. Su padre, Timothy Edwards, fue un pastor que recibía un salario enseñando de forma particular a los aspirantes universitarios. Su madre, Esther Stoddard, hija del reverendo Solomon Stoddard de Northampton, Massachusetts, fue una mujer inteligente y de gran carácter. Edwards recibió preparación universitaria por parte de su padre y de sus hermanas mayores, cada una de las cuales recibió una excelente educación. De niño, Edwards construyó pequeñas fortalezas en el bosque, no para jugar, sino para realizar reuniones de oración con sus amigos. Estudió apasionadamente biología, física y estaba fascinado con la naturaleza. Cuando cumplió los 10 años, escribió una pieza semi-humorística sobre la inmaterialidad del alma y con 11 años compuso un ensayo extraordinario sobre los hábitos de la araña voladora. Gracias a su inteligencia, poco antes de cumplir los 13 años de edad, ingresó a la Universidad de Yale en el año 1716, donde consiguió su licenciatura y doctorado. Durante su época como estudiante, se opuso a la tendencia entre los estudiantes de alejarse de la fe puritana de los fundadores de la universidad y correr hacia un racionalismo elitista. Nunca se comportó como un fanático. Estando en la universidad, leyó ampliamente e interactuó con John Locke, Isaac Newton y todo el movimiento de la Ilustración. Muchos de sus primeros escritos fueron sobre temas científicos. En 1728 contrajo matrimonio con Sarah Pierpont, de 17 años, hija de James Pierpont, uno de los fundadores de Yale, y por parte de la madre, bisnieta de Thomas Hooker. Era una joven que amaba a Dios, tenía una disposición jovial y alegre, una esposa modelo y la madre de sus 11 hijos, con la cual tuvo un feliz matrimonio durante 30 años. Su llamado. Fue un joven con una profunda sensibilidad espiritual. Se graduó en septiembre de 1720 como mejor alumno y representante de su clase. Parece haber tenido ya una filosofía bien formulada. En los años siguientes de 1720 a 1726 había sido por mucho tiempo un buscador entusiasta de la salvación y no estaba del todo satisfecho en lo que se refería a su propia conversión, hasta que una experiencia hacia su último año en la universidad dijo que la santidad le fue revelada como una belleza divina y deslumbrante, una combinación muy especial entre un alto intelecto y una gran piedad que caracterizó toda su vida. Se dedicó durante los años siguientes o posteriores a su graduación a estudiar teología en New Haven. En 1722 a 1723 fue por 8 meses clérigo sustituto en una pequeña iglesia presbiteriana en la ciudad de Nueva York, sin llegar a ser aún considerado pastor. La iglesia le insistió para que permaneciese allí, pero él no aceptó. El 15 de febrero de 1727 fue ordenado pastor asociado a la iglesia en Northampton, Massachusetts, donde su abuelo era pastor. Solomon Stafford falleció el 11 de febrero de 1729, dejándole a su nieto la difícil tarea del cargo pastoral exclusivo de una de las congregaciones más grandes y ricas de la colonia, orgullosa de su moralidad y de su cultura y de su reputación. Entre los años de 1735 y 1737, su predicación dio como resultado un gran avivamiento espiritual en medio de una congregación, que pronto se extendió a otros lugares. Fue un movimiento tanto social como religioso, de hecho, una auténtica revolución que alcanzó a todas las colonias americanas. Bueno, seguimos conociendo un poco más de la vida de Jonathan Edwards. En esta ocasión vamos a mirar en qué época y cómo fue conocido este varón. Bueno, en la vida de Jonathan Edwards, su ministerio y qué tiempo lo ejerció. Fue en la época colonial, pero usted se preguntará, en la época colonial, ¿qué es la época colonial? Bueno, la época colonial es un periodo de historia que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimientos, administración y control de territorio. Por ejemplo, eso es en manos de grupos
colonos, foráneos y extranjeros. Eso era la época colonial. Entonces, eso fue en los siglos XVI, más o menos hasta mediados del siglo XIX, época colonial. En este tiempo, este varón, Jonathan Edwards, aparece y ejerce su ministerio, porque si vemos que él nació en el 1703, entonces vemos que en el siglo XVII este varón aparece. Entonces miramos que Jonathan Edwards vino en el tiempo de la época colonial. Ahora veamos cómo fue conocido, cómo es conocido Jonathan Edwards. Bueno, Jonathan Edwards es conocido como uno de los más grandes teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. Recuerde muy bien, Jonathan Edwards es conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. La abuela paterna de Jonathan era una adúltera crónica que tuvo un hijo con otro hombre. Era psicópata, a menudo dada a ataques de perversidad, rabia y amenazas de violencia. Su hermana asesinó a su propio hijo y su hermano mató a otra hermana con un hacha. Con el tiempo, ella abandonó a su familia y el abuelo de Jonathan se divorció finalmente de ella. Fue elegido tutor en Yale el 21 de mayo de 1724 y sirvió allí hasta 1726. Contrajo una enfermedad grave en el otoño de 1725 que duró 3 meses. En septiembre de 1724 tiene una crisis espiritual no identificada que lo lleva a una depresión que dura 3 años. La siguiente anotación en su diario tiene como fecha 26 de septiembre de 1726. Hace apenas unos 3 años que he estado mayormente en un estado y condición de tristeza y depresión miserablemente insensible con respecto a quien yo solía ser espiritualmente. Esto fue hace 3 años, la semana antes del inicio de clases. Casi al mismo tiempo, este año empecé a ser, de cierta manera, como solía ser. El 22 de junio de 1750, Edward fue despedido del pastorado en Northampton. Entre las razones más citadas figuran las peticiones de aumento de salario, tenía 11 hijos, su denuncia a la práctica entre jóvenes de compartir una cama sin tener contacto físico, sus sermones sobre los malos libros y la identificación pública de los inocentes. Jóvenes de 20 años, miembros de la iglesia, habían obtenido un manual de parteras que contenían imágenes de la anatomía femenina y se burlaban de las jóvenes de la ciudad. Y quizá lo más importante, su oposición a la doctrina de Studdard sobre la cena del Señor como sacramento de conversión, junto con su determinación de revocar el pacto del medio camino, ya que afectaba el bautismo. De los 230 hombres que votaron, solo 23 estuvieron a su favor. Predicó su sermón de despedida de 2 Corintios 1:14. 4 días más tarde escribió a John Erskine: no estoy preparado para otro oficio que no sea estudiar. Seré incapaz de conseguir un empleo secular. Estamos en las manos de Dios y lo bendigo. No me aflige que nos hayan despachado. Edwards continuó usando el púlpito en Northampton de julio a noviembre en varias ocasiones después de su despido. Jonathan Edwards fue un teólogo, pastor congregacional y misionero para los nativos americanos durante la época colonial. Es conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos en la historia de los Estados Unidos. Fue el Gran Despertar, el cual fue un movimiento de revitalización cristiana que se extendió por la Europa protestante y América británica, y en especial las colonias norteamericanas en la década de 1730 a 1740, el cual dejó un gran impacto. De niño construyó un prestigio espiritual. A los 13 años fue llamado al ministerio en 1729. Inició su ministerio como único predicador sencillo. En 1734, la predicación sobre la justicia por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia. En diciembre habían 6 convertidos, después 30, y su predicación era ardiente en la palabra de Dios. Predicaba con profundos sentimientos
Sus escritos se leyeron en América e Inglaterra. Con este se dio un gran despertar y miles se convirtieron en el gran despertar en 1741. Edwards predicó el Gran Sermón, el cual fue predicado en Enfield, Connecticut, en el año de 1741. Predicó en voz baja y sencilla. Las iglesias hasta entonces eran frías y secas. Se convirtieron en congregaciones apasionadas. Decían que la verdadera fe estaba en el corazón y no en la razón. Tenía un estilo de tratado sobre afectos religiosos, el cual publicó en 1746, sermón que defendió el Gran Despertar. Una obra maestra del discernimiento psicológico y espiritual, sermones intelectuales y doctrinales. Incluyó en los cantos de la iglesia como himnos. También dio inicio al movimiento cuentero. Sus escritos fue una labor heroica, misionero a los indígenas, inspirando a muchos a hacer obra misionera. Decía en la iglesia que solo los de profesión de fe, prueba de una verdadera conversión, podían participar de la Santa Cena del Señor. Los creyentes de la iglesia lo sacaron por decir esto. Se levantaba a las 4 de la mañana y estudiaba 13 horas al día. Considerado como el mejor teólogo de América, murió a los 55 años, fue hombre innovador, original y moderno, pero no dejó de ser puritano. Se interesó en los asuntos de la teología y de los matices más sensibles de la experiencia cristiana. Vio al mundo como el diseño maestro del gran creador. Solía salir al bosque a orar en el descanso de este lugar natural. El impacto del ministerio de Jonathan Edwards se centró en el Gran Despertar. El Gran Despertar fue un movimiento de renacer cristiano que se vivió en la Nueva Inglaterra y que se extendió a la Europa protestante y a América Británica en la década de 1730 a 1740. En este Gran Despertar, Jonathan Edwards mostró la importancia de una verdadera relación con Dios y enseñó que los rituales y las ceremonias no eran tan importantes como la misma presencia de Dios en la vida de los creyentes. También se logró llevar el cristianismo a cada uno de los esclavos africanos en la Nueva Inglaterra, cosa que desafió hasta la misma autoridad. Este gran despertar también ayudó para la reconstrucción de la iglesia congregacional presbiteriana, la iglesia reformada holandesa y la iglesia alemana reformada, mientras que las iglesias tradicionalistas, aquellas que se basaban en rituales y ceremonias, iban perdiendo su norte, se habían desenfocado. El sermón principal de este gran despertar se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Paradójicamente hace nombre, el sermón hablaba de ese amor tan grande de Dios a través del perdón, siendo este sermón el núcleo principal de uno de los avivamientos más grandes de la historia cristiana. Y aquí viene lo interesante. Jonathan Edwards no era de los predicadores que llamaba la atención, no era de los predicadores que con su voz potentosa o con sus gestos hacía caer fuego del cielo. Es más, tenía una manera sencilla de predicar. Aquel día la gente ni lo conocía. Aquel día dicen que iba como suplente. Aquel día Dios le dio la oportunidad de predicar. Y ahí fue donde conocemos hoy el Gran Despertar. Dejó un legado para la historia de la iglesia y una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros como ministros. El no rendirnos, porque cuando la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, va a marcar la historia de un país o de una región. Entonces, la enseñanza personal que me deja Jonathan Edwards a mí es que él estaba 3 horas diario en su estudio, pero siempre estaba para su familia y siempre estaba para su congregación en consejería y oración. Es un modelo muy hermoso que he aprendido de él, que no debo descuidar
la congregación, que no debo descuidar el estudio, pero que no debo descuidar principalmente mi familia, que siempre debo estar para ellos. Me impactó su pasión y fervor para estudiar, orar y enseñar en un lenguaje sencillo y en voz baja, y cómo dejaba un gran impacto en los creyentes sus sermones. La búsqueda de Dios y el tiempo que empleaba para estudiar la palabra del Señor, y también su celo por la santidad de los creyentes. Fue un hombre que nos deja una lección del equilibrio que se debe tener entre el conocimiento y la espiritualidad. Un hombre que inspira por su manera de vivir, que al momento de predicar lo hacía con tal autoridad que pudo provocar un gran avivamiento. Dios, cuando quiere hacer su obra, le da valor a lo que nosotros nunca nos imaginamos. Y es muy importante tener siempre claro eso, que los caminos de Dios no son los que nosotros pensamos, son muy diferentes. Y que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Solamente hay que obedecer. Me invita a llevar una vida ministerial, con estudio, con humildad y compasión. Eduardo estudió y comunicó su teología con una sencillez y sensibilidad espiritual única.